segundo invitado creo que tenemos ya. Así es, tenemos ya nuestro segundo invitado, pues vamos a recibir al economista Marco Flores, pues él es exministro de Economía, con quien vamos a conversar sobre la Ley de Desarrollo Económico. Y justamente le vamos a preguntar también sobre, ¿puede haber o no espacio para este incremento salarial de los docentes, ¿no? Si hemos tenido incrementos en los impuestos, tenemos un excedente ahorita en el precio petrolero, entonces, ¿qué pasa con los recursos de nuestro país? Economista, bienvenido. Gracias como siempre por aceptar esta invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Les deseo siempre lo mejor en su trabajo y por supuesto un saludo para su audiencia. Mire, hace un momento terminaba yo una entrevista en un medio colega de ustedes en la ciudad de Roma y el tema era justamente uno de los temas era el tema de los maestros. En primer lugar, al país a menudo no se le dice la verdad, ¿no? Aparecieron primero personas que dijeron que el costo de las nuevas escalas de los maestros era de 4.000 millones de dólares al año. Después el ministro de Finanzas apareció y dijo que es de 2.500 millones de dólares al año. La verdad es que el costo de las escalas para los maestros está bajo 700 millones de dólares, es inferior a 700 millones de dólares. Nosotros calculamos aproximadamente alrededor de unos 650 millones de dólares. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Simplemente cuestión de ver el número de maestros y hacer el cálculo en función a los incrementos que se proponen. Pero yo le comenzaría diciendo que lo primero que hay que hacer es pedir que les midan a los maestros con la misma vara que midieron a la policía. Porque se hizo un incremento importante al sector de la policía y ahí nadie dijo nada. Como comentábamos con sus colegas, será porque los policías tienen fusiles y los maestros solo libros. Pero además, el incremento de la policía fue justo y necesario, como también es justo y necesario el incremento a los maestros. Ahora viene la segunda parte, ¿no? El cumplir con la obligatoriedad de tener financiamiento. Y algo que yo he venido diciendo en los últimos 2 días, el presupuesto general del Estado, de alrededor de 34.000 millones de dólares, como 39.800, como 33.800, está subestimado. Y no me estoy refiriendo a los excedentes petroleros, porque los excedentes petroleros tienen carácter temporal y se supone que los gastos permanentes, de acuerdo a la propia Constitución y a la ley, los gastos permanentes hay que financiarlos con ingresos permanentes. Pues no estoy hablando de por el momento, no estoy hablando de los excedentes petroleros. Estoy hablando de que el presupuesto del Estado está subestimado en los ingresos. Si usted revisa las cifras de los 2 primeros meses de la recaudación tributaria y hace una proyección hasta fin de año, usted más o menos puede llegar a la conclusión de que entre el presupuesto del Estado está subestimado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. De manera que, en todo caso, así fuera menos, hay cabida suficiente para el incremento de las escalas salariales de los maestros. ¿Cómo es posible? En este país los médicos, los maestros que se dedican a la atención pública, al servicio público, deben ser bien remunerados. Los médicos, los maestros, todos los servidores, pero particularmente ellos. Tal vez la gente no sabe que desde hace 6 años los maestros no han tenido ningún incremento salarial. Pero no solo eso, el salario básico unificado, el incremento del salario básico unificado, ni a los maestros ni a los médicos del sector público les beneficia en un solo centavo. ¿Por qué? Porque los sueldos son superiores a 425 dólares. Entonces no les beneficia en nada. Pero algo más que yo les quiero decir, y veo con agrado que un colectivo ha tomado mis cifras, las ha reproducido, aunque ni siquiera han citado la fuente. Pero desde hace días yo he venido señalando, y está en las redes sociales, que hay una normativa que tiene el Estado ecuatoriano. Es decir, hay una ley que le permite incluso, si es que no hubiera plata en el presupuesto, usar los excedentes petroleros para la educación y la salud. Mire, aquí tengo yo, este es el suplemento del registro oficial. Aquí está. Suplemento del registro oficial
del viernes 24 de julio del año 2020. Este registro oficial contiene la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Yo voy a ir a la parte pertinente, ¿no? Si quieren les puedo enviar después una copia a ustedes. En la sección 1 dice del ingreso permanente y egreso permanente. Aquí se fija una regla y dice, los ingresos permanentes pueden también financiar ingresos no permanentes. Interesante, ¿no? Los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. Continúa esta sección 1 y dice, los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República. Para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por la o el presidente de la República. Esa es la primera parte de la normativa, clarísima, ¿no? Los egresos permanentes, el caso de los maestros. Economista, hablamos de que puede haber una movilidad de los recursos en función de esa excepción. Claro, lo que dice claramente la ley, está diciendo que puede ser. Por eso les repito la parte sustantiva. Los egresos permanentes, esto de los maestros es un egreso permanente, se podrán financiar con ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos no permanentes? Los excedentes petroleros. En las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional por parte del presidente de la República. Pero hay algo en esta misma ley, en la sección 4, que es todavía más importante y definitivo como para cerrar este tema con broche de oro. La sección 4 habla de un fondo de estabilización. ¿Qué es lo que están diciendo algunos economistas? Dicen la plata, los excedentes petroleros, y no solo economistas, algunos opinadores dicen esto, debe ir a este fondo de excepción. Y tienen razón, pero en la primera parte, porque yo creo que deliberadamente cortan la oración hasta donde les conviene. Mire lo que dice la norma del Fondo de Estabilización en la sección 4. Los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general del Estado, exacto lo que está ocurriendo con el petróleo, aprobado por la Asamblea Nacional, luego de descontar las preasignaciones dispuestas por la ley, se designarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y ahí se quedan. Entonces dicen, por mandato de esta ley, los excedentes petroleros tienen que ir a este fondo de estabilización. Pero no leen lo que está en la misma oración, ni siquiera en otro inciso. En la misma oración dice, o la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud. Mire usted, se destinarán a la generación de un fondo, se refiere a los excedentes petroleros en este caso, se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas o la capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud. Clarísimo. Sí, aquí no hay dónde darle vuelta. Hay autorización plena para utilizar como se debe utilizar los excedentes petroleros en las necesidades dramáticas de la gente, que son entre esas salud y educación. Aquí no hay dónde perderse. La ley está aquí y es bien clara. De manera que no es cierto que no hay normativa para poder usar los excedentes petroleros. Pero además del sentido común, pues, si usted tiene a un 67% de la población económicamente activa desempleada y subempleada, si usted tiene a 7 millones de ecuatorianos en pobreza multidimensional, si usted tiene a 3 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $84 al mes, bajo la línea de pobreza por ingresos, si usted tiene a 2 millones de ecuatorianos viviendo bajo la línea de pobreza crítica, es decir, con menos de $1.50 al mes, son 2 millones de ecuatorianos ahí. Bueno, es obvio que lo que tiene es que producir una reactivación de la economía. Tiene que ayudar a esta gente con una economía que se desarrolle, que crezca, dejándole dinero en el bolsillo. Es obvio que hay que bajar impuestos. Eso le dice el sentido común, pues no necesita ninguna ley.
Eso le dice el primer curso de economía en la universidad, Economía 101. Cuando uno obviamente quiere aplicar los conceptos de economía, la teoría económica y la ciencia económica en función del bien común. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Economista, ¿con qué valor del precio del barril de petróleo se hizo el presupuesto para este año? 59.20. 59 dólares y 20 centavos. Ahora está por los 100 o sobrepasa 100. Está como en 106, pero hay que considerar el castigo porque el petróleo ecuatoriano se vende a menos precio. Entonces, podemos hablar de un precio promedio, por hoy al menos, alrededor de unos 95, 100 dólares. Entonces, lo interesante será ver el precio promedio en el año. Mire, el año pasado, con un precio bastante inferior a el Estado ecuatoriano recibió 2.000 millones de dólares extras. Entonces, no hay duda de que este año va a recibir dinero extra. Ya lo está recibiendo. Ya lo ha recibido en febrero y lo está recibiendo en marzo. Lo interesante será conocer las cifras exactas cuando tengamos el precio promedio del año. Y por supuesto, no todo lo que viene por petróleo va al presupuesto del Estado. Hay recursos que están preasignados, hay ciertas compras que realiza el Estado como combustibles que también tienen precios más altos y hay otras preasignaciones. Pero descontando todo eso, el saldo para el Estado ecuatoriano es altamente positivo. Es decir, el Estado ecuatoriano va a recibir muy buena plata de mantenerse este precio del petróleo. ¿Cómo puede ser posible que se quiera destinar este dinero a la Reserva Internacional? Mire, la Reserva Internacional está casi en 9.000 millones de dólares. En los hospitales no hay ni siquiera lo mínimo indispensable y se sigue sacando a la gente. Es lo que Joseph Stiglitz llama el austericidio, ¿no? Esta austeridad expansiva que destruye las economías, sobre todo por los gravísimos efectos sociales negativos que causa en las familias y particularmente en los pobres. Es decir, esta es una economía que le sirve a muy pocos. No es que no le sirve a nadie, pero sirve a muy pocos, ¿no? El 50% de la población está bajo el agua, no se beneficia del Estado moderno, no se beneficia de esta economía. Le acabo de dar las propias cifras del INEC, que son verdaderamente espantosas. Entonces, si le ha venido esta lotería al Ecuador, infortunadamente por una consecuencia de una guerra infame, pero si le ha venido esta lotería fiscal al Ecuador, lo lógico es usar en lo que requiere la gente, porque para empezar es plata de la gente. Winston Churchill decía, el Estado no te da nada que antes no te lo haya quitado a ti mismo. Y es la verdad, el Estado no está regalando nada. Esta es plata de la gente, de los ecuatorianos, es plata de la salud, de la educación, de la obra pública, de la seguridad ciudadana, de la seguridad social. Necesitamos reactivar la economía. Y aquí nosotros hemos edificado un fetiche al que algunos le pasan adorando, que es el déficit fiscal. No estoy diciendo que no hay que preocuparse del déficit fiscal, pero la eliminación del déficit fiscal es un medio, no es un objetivo. Es un medio para llegar a los objetivos. Y la eliminación del déficit fiscal hay que hacerlo sin ahogar la economía, pues. Y aquí lo que se está haciendo es asfixiando la economía, disculpen el resfrío, asfixiando el crecimiento económico, asfixiando el empleo. Cuando lo que hay que hacer es lo que ha hecho Colombia. Colombia el año pasado tuvo un rebote sobre el 11%, es decir, la economía creció en 11%. El Ecuador tuvo un rebote del 4.1%, que es el más bajo de Latinoamérica. Si no tenemos nada de que estar contentos ni orgullosos. Argentina ha tenido un rebote de 11%. Y si usted ve los países de la región, todos rebotan mucho más que Ecuador. Entonces, con mayor razón, si tenemos estos recursos extras, hay que usarlos en la reactivación de la economía, ayudar a robustecer y a renegociar y a financiar el capital de trabajo de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas que están muchas de ellas en una situación muy difícil. No nos olvidemos que han incrementado los impuestos. Pago el impuesto a la renta, hay que pagar un impuesto al patrimonio, un absurdo impuesto al patrimonio. Pero no solamente eso, sino que todavía tenemos pandemia y venimos de una situación crítica en donde la economía fue golpeada fuertemente por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Entonces cayó el empleo, cayeron los procesos productivos, cayó la producción, ha caído en forma dramática el consumo de las familias.
el ingreso per cápita de los ecuatorianos ha retrocedido 11 años. En esa situación, es obvio que lo lógico es reactivar la economía. Pero aquí tenemos unos neoliberales dogmáticos que aplican lo peor del neoliberalismo, de estos 40 años de abismal fraude del neoliberalismo, como dice el profesor Stiglitz, a la economía ecuatoriana, y ni terminan de resolver el déficit, pero sí ahogan la economía, el crecimiento y el empleo. Entonces, es obvio que hay que cambiar de política económica. Ahora, el gobierno ha tomado sus opciones y tiene otro criterio. Pero comunicadores como ustedes, analistas, la gente, debe reclamar y hacer oír su voz por la necesidad que se tiene. Pero cuando la gente permanece resignada y en silencio, no hacemos nada. No llegamos a nada porque la resignación siempre tiene como respuesta el abuso. Economista, ¿por qué muchos gobiernos ven la inversión en la educación como un gasto? Cuando nosotros viéndolas desde otro punto de vista, que incluso ese dinero que se le va a pagar a los maestros, ese aumento de sueldo que van a tener, yo creería que podría, desde mi punto de vista, que no soy economista y a veces no se necesita ser economista para analizar las cosas, creería que podríamos tener hasta una reactivación económica, porque ese dinero se queda en el país, no sale. Pero por supuesto, pero además no es un gasto cualquiera, es un gasto de inversión. El gasto se divide en gasto corriente y en gasto de inversión. El gasto de inversión se conoce también como gasto de capital. Es lo que se llama el gasto social. Se llama inversión social. ¿Usted conoce a algún maestro rico? ¿No ve los vestidos sencillos y pobres con los que caminan? ¿No ve la forma modesta en que viven? Yo soy una persona que me eduqué en una escuela municipal y en un colegio nacional. Y soy muy agradecido a mis maestros. Y gracias a ellos he podido estudiar y culminar mis estudios de 4º nivel. Pero les tengo una enorme gratitud. Nunca vi a ninguno de ellos con excesos, con lujos. Eran personas modestas, dedicadas a su profesión y ayudarnos a los niños y a los jóvenes de la época. ¿Cómo es posible que haya una mezquindad para quienes nos están sacando de la ignorancia todos los días? Si a alguien les debemos privilegiarse a los maestros, que también están haciendo esfuerzos por capacitarse, y a los médicos, que se batieron durante la pandemia y se siguen batiendo. ¿Cuántos médicos han muerto durante la pandemia por salvar vidas? ¿Cómo podemos ser miserables con la gente que nos ha salvado la vida? Y con la gente que nos ha salvado la mente, que son los maestros. Entonces es inconcebible que aquí se pongan una serie de pretextos, justamente cuando el petróleo ecuatoriano está a $100. Y el ministro de Finanzas tiene la obligación de buscar los recursos y presentarle al presidente un plan. Lo que pasa es que este es un país dominado por el Fondo Monetario Internacional, que ha renunciado a la autonomía económica y que aquí lo que se ha hecho es aplicar la receta del Fondo Monetario. Y nos han clavado unos impuestos, el impuesto a la renta, que va a haber que pagar el próximo año, y el impuesto al patrimonio. El único caso en el mundo de un país que en medio de la crisis y la pandemia a la gente le pone impuestos para sacarle $1.900 millones. Economista. Y reaccionamos de la forma que algunos están reaccionando respecto a lo que están pidiendo los maestros. Terrible, me parece. Justamente lo que usted dice, efectivamente, así lo hemos visto todos los ecuatorianos desde que el presidente Lasso preside este país. Pero bueno, entre Pachacuti y el correísmo están tratando de sumar esfuerzos, por decirle así, para la posible derogatoria pues, de esta ley de desarrollo económico. Desde su perspectiva como ministro de Economía, ¿se puede dar esta declinación de esta ley que efectivamente ha afectado en el presente y bueno, pues a largo plazo afectará más a la sociedad ecuatoriana, sobre todo a esa clase media, que es la que maneja un poco más el circulante de este país, es la que no saca los recursos, es la que los deja aquí? Le voy a dar una respuesta matemática estadística a lo que usted me ha preguntado. Cuando usted me dice hay posibilidad de que esa ley sea derogada y sean eliminados los impuestos, es posible, pero es altamente improbable. Y eso traduciendo a los hechos, yo veo muy pocas posibilidades, por decir ninguna, de que tal cosa ocurra. Y no veo posibilidad de que ocurra porque yo creo que las cosas están dadas en la Asamblea.
Lo que pasa es que las comisiones hacen su show, ¿no? Ojalá yo me equivoque, pero las comisiones hacen su show. Mire, a menudo me invitan a mí a estas comisiones que tienen que tratar la ley, o tratar las leyes. Yo he ido en 2 oportunidades y me juré a mí mismo no volver nunca más, porque me parece, esas presentaciones me parecen un show que termina en un fraude. Todo está cocinado. Cuando uno llega, usted puede decir lo que quiera, que todo está cocinado. Puede bajar Dios a hablar y no le van a hacer caso. Entonces, yo no confío en la asamblea para nada. Yo confío en la gente, en comunicadores sociales que, gracias a Dios, a través de medios de comunicación como de ustedes, el de la plataforma digital, las plataformas digitales, pueden transmitir conocimiento a la gente. Porque los grandes medios, ya ve usted en la tarea que se encuentran. Entonces, sinceramente, no creo que tal cosa vaya a ocurrir. Pero desde la realidad, en el supuesto caso de que se llegue a una derogatoria de la ley, ¿afectaría o no al presupuesto del Estado? Porque el presidente habla de una afectación. No, se supone que ellos quieren obtener en 2 años 1.900 millones de dólares. Estamos hablando más o menos de un promedio de 1.000 millones por año. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, porque eso significa sacarle plata a la gente del bolsillo, en definitiva significa reducir la capacidad de demanda y eso significa menos crecimiento económico y hace que le afecte al SDI también. Y con mayor razón ahora que tenemos estos excedentes petroleros y que los tributos, fundamentalmente por el lado de las importaciones, se han modificado hacia arriba. Entonces, a lo que afectaría es al convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque esa ley es una exigencia directa, por supuesto con el aplauso del gobierno, porque el gobierno también está de acuerdo. Esa ley es una exigencia directa, o fue una exigencia directa del Fondo Monetario Internacional para producir los desembolsos. En este tal programa que el Ecuador tiene con el Fondo Monetario Internacional, este programa del austericidio, lo que el profesor Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001, dice, el austericidio, la letal austeridad de los gobiernos, letal para las familias. En este austericidio, obviamente, el Fondo Monetario se quejará y dirá, no va a haber los ingresos que estaban acordados, y a lo mejor ponga obstáculos a los 2 desembolsos que faltan, porque ya no falta nada más con el Fondo Monetario. 2 desembolsos cada uno de 700 millones de dólares, me parece que es. Entonces, esos serían los efectos. Pero sin duda alguna sería de beneficio para la gente, porque ustedes van a sentir, y acuérdese lo que les estoy diciendo, ustedes van a sentir el impacto del pago del nuevo impuesto a la renta hasta en el mes de enero a marzo, en los meses de enero a marzo del próximo año, que es cuando hay que pagar. Porque las personas en relación de dependencia, seguramente ustedes lo son, lo que le están es reteniendo ahora el anticipo. Pero el impacto, sobre todo para los que tienen $2,000 de sueldo para arriba, es para ser brutal, brutal. Y le voy a dar la razón del por qué. De acuerdo a la ley antigua, o sea, hasta el año pasado, uno podía deducir más o menos en promedio unos $14,000 al año de gastos. ¿Qué gastos? Gastos por salud, por educación, por comida, diferentes gastos previstos en la ley tributaria. Con esta nueva ley, en vez de deducir hasta 14,000 millones, si usted gana menos de $2,000, puede deducir hasta 1,000. Y si gana más de $2,000, puede deducir solamente hasta $500. Entonces es 14,000 versus 500, o en el mejor de los casos versus $1,000 de deducciones por gastos de salud, de educación, en fin. O sea, el impacto es enorme. El impacto es enorme en la clase media. Pero esa clase media también produce bienes y también produce servicios. No son todos empleados. ¿Qué hacen los doctores, los médicos, los dentistas, los arquitectos? En fin, los sectores profesionales que producen servicios o las empresas que producen servicios. Le pasan a la tarifa, al honorario, al precio de venta, es decir, a que pague el consumidor un precio mayor. Entonces, ese impacto directo sobre la clase media se traslada a toda la sociedad a través de la transmisión del mecanismo de los precios y terminamos pagando todos. Pero los que más se perjudican son los más pobres, los que tienen menos ingresos. Esa es la realidad.
Definitivamente que sí, economista. Bueno, en función del tiempo queremos pues agradecerle esta entrevista. Realmente con usted el tiempo siempre nos queda corto para los diferentes temas. No teníamos pues Muchas previsto el gracias. tema de educación, pero sin duda nos ha dado una explicación bastante amplia del tema de la educación y sobre todo pues al parecer está claro, pues no hay la predisposición para los maestros y bueno, pues ya decíamos nosotros en este espacio. Vamos a ver qué le trae al gobierno porque seguramente los maestros no se van a quedar tranquilos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.